8 por ahí. Vamos a analizar. 14. 5. Miren lo que dice. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no. ¿Quién se quiere morir antes de llegar al límite establecido? Levante su mano aquel que se quiera morir antes de llegar al límite. Solamente el puro que venga deprimido. Pero yo pienso que ya no hay ningún deprimido aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a ver hoy la segunda parte del mensaje que di el domingo pasado. Incline su rostro, por favor. Vamos a ver. Reverencia al Señor. Padre, tu palabra es bendita. Tu palabra es comida. Tu palabra es sustento. Tu palabra es vida. En esta hora de la tarde, Señor, te pedimos que nos hables, enséñanos, podamos ser entendidos y podamos entender la revelación de tu palabra. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos por medio de tu palabra. Claro que tu palabra no regresa vacía. Permite que podamos aplicar estos principios de vida para que podamos vivir hasta el tiempo, hasta el límite establecido que tú has fijado para cada uno de nosotros. Padre, no nos queremos morir antes de tiempo. No nos lleves antes del tiempo señalado, sea a través de la muerte o en el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes, no permita, Señor, que el enemigo de nuestra alma vaya a destruir nuestro cuerpo en algún accidente, en algo terrible en el cual tengamos que perder la vida de una manera trágica. No lo permitas. Estamos confiando que tú eres el dador de la vida. Es cierto que no podemos evitar la muerte porque es una ley, pero sí podemos prolongar la vida para llegar hasta el límite establecido que tú has puesto a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo estoy consciente que la muerte física es imposible de evitar, a menos que venga el arrebatamiento de la iglesia, y ahí sí, todos aquellos que estén con vida, hermano, van a tener el privilegio de que no van a gustar la muerte, sino que van a ser arrebatados y transformados, según la profecía de la Biblia. Yo quiero empezar esta reflexión, este mensaje, con un pensamiento que yo escribí cuando estaba yo meditando en el mensaje. Hice un pensamiento en relación a esto y dice de la siguiente manera, ponga atención. He descubierto en la palabra revelada de Dios que su voluntad es que yo tenga vida en abundancia en esta tierra y por toda la eternidad. Por lo tanto, no me resignaré a morir físicamente antes de tiempo. En lo que respecta a mi ser, a mi persona, yo como persona, en lo que respecta a mi vida, trataré de aferrarme a la vida todos los días de mi vida, aplicando los principios que Dios mismo me dejó revelados en su palabra. Amén. Así que vamos a estar viendo algunos principios y mi intención es que usted aplique esos principios. Oro a Dios que le dé sabiduría y le dé entendimiento para que usted pueda descubrir cuál es el secreto para vivir más en la tierra. Amén. Dios en su palabra, aquí en esta bendita palabra, nos ha revelado su voluntad desde el principio. Amén. No era la intención de Dios que el ser humano muriera. Nunca fue la intención de Dios que el ser humano gustara la muerte. Es más, la revelación de Dios en su palabra dice que la voluntad de Dios desde el principio era que
el ser humano viviera para siempre. Debido a esta razón, fue que cuando Dios hizo a los primeros humanos, Adán y Eva, ¿qué fue lo que les dijo inmediatamente después de haberlo formado? ¿Qué les dijo? Les dio una instrucción, les dio una advertencia. Dios, después que formó a Adán y a Eva, lo primero que les dijo fue: no coman de ese árbol. Les advirtió: no vayan a comer de ese árbol, porque si ustedes comen de ese árbol, ciertamente van a morir. ¿Por qué Dios? ¿Cuál era la intención de Dios de advertirle a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal? ¿Cuál era la intención? De que no murieran. Esto significa entonces que Dios le advirtió a Adán y le dijo todo lo que necesitaba hacer para evitar la muerte física. Todo lo que Adán necesitaba saber y hacer para evitar la muerte, Dios se lo había dicho. Ahora, es cierto que Adán y Eva siempre iban a estar expuestos a la muerte. Una cosa es estar expuesto a la muerte y otra cosa es morirse. Amén. Adán y Eva siempre iban a estar expuestos a la muerte. ¿Por qué? Porque siempre delante de ellos iba a estar el árbol del bien y del mal. Amén. Pero en ellos estaba el comer de ese árbol y morir, o el abstenerse de ese árbol y vivir para siempre. Es decir, en Adán y Eva estaba el permanecer con vida para siempre, o simplemente morir comiendo del árbol. Dios de ninguna manera los mató, tampoco quiso que ellos murieran. Mas, sin embargo, el ser humano muere, ha muerto y seguirá muriendo por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Qué es lo que hace que el ser humano muera? El pecado. El pecado. ¿Cuál es la causa por la cual el ser humano tiene que morir? El pecado. La Biblia dice que así como el pecado entró en el hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, hay algo importante que ver aquí. A pesar de que la muerte entró a la raza humana, y desde Adán hasta el día de hoy, todos los seres humanos tienen que morir. Amén. Muy aparte de eso, Dios en su infinito amor por el hombre, en su infinita misericordia por el hombre, también desde el principio, cuando el ser humano cayó en pecado y empezó a morir, también desde el mismo instante Dios le reveló al hombre los principios, lo que tenía que hacer, lo que tenía que experimentar para contrarrestar el efecto de la muerte y, por último, cancelar totalmente el efecto del pecado y de la muerte en el ser humano. Ahí en Génesis hay una revelación gloriosa. Está ahí revelado en Génesis cómo el ser humano puede contrarrestar el efecto de la muerte y, por último, cómo el ser humano puede evitar totalmente la muerte segunda, la muerte eterna. Están revelados ahí. Es cierto que en el momento presente la muerte física no la podemos evitar, pero sí podemos hacer que una muerte prematura no llegue a nosotros. Podemos hacer que la vida se prolongue. Ahora, ¿cómo y dónde estará revelado este principio? ¿Cuál será la solución para contrarrestar el
me siento fuerte, siento que tengo mucho que enseñar, mucho que discipular, mucho que transmitir. Siento que tengo mucho todavía que enseñarle a mis hijas. A futuro hay libros por escribir, hermanos, que tengo planeado escribir. Hay mucho que hacer. Sería un desperdicio para mí que yo muriera a los 35, a los 40 años. Sería un desperdicio, hermanos. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Al igual para usted, sería un desperdicio que usted se muera a los 40, a los 45, a los 50. Muérase de viejo, pero no se muera antes. Yo me quiero morir de viejo, pero no me quiero morir antes. Sé que un día me voy a morir, sé que un día usted se va a morir, pero no nos conformemos ni nos resignemos a morir antes de tiempo. Tampoco me resigno y no quiero y no deseo morir todo despedazado en un accidente como la señora que acaba de suceder, hermano, que pobrecita hasta los coyotes comieron carne. Y usted sabe de quién estoy hablando. Imagínense, qué desperdicio de vida. Y la gente dice, le está cantando a Dios. Seguramente si en el mundo le estuvo cantando al diablo, a la parranda, al hombre, a la infidelidad, y qué casualidad que ahora le está cantando a Dios. Si nunca le cantó a Dios en la tierra, nunca hizo un concierto para Dios en la tierra, nunca le cantó, honró el nombre de Dios en la tierra, y seguramente ahorita ya le va a estar cantando. No, hermano, no nos engañemos. No. Pero qué desperdicio de vida. Qué desperdicio de vida, hermano, que una persona se muera antes de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar la Biblia, descubrir las Escrituras, buscar la manera de cómo, hermanos, hacer que nuestra vida se prolongue, que nuestra vida se extienda, que nuestra vida, hermanos, sean añadidas más días, tengamos más años por añadidura. Sí lo hay. ¿Cuál es la primera revelación donde habla acerca de la solución para evitar el pecado de la muerte a corto plazo? Vamos a buscar Génesis 3:22. Mire lo que dice Génesis 3:22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahí tenemos una revelación maravillosa. ¿Cómo podemos, hermanos, contrarrestar el efecto mortal del pecado en nuestra vida? Estamos hablando humanamente aquí en la tierra, pero la solución se aplica aquí. El efecto de esta solución es aplicable aquí y es aplicable por toda la eternidad. Yo quiero analizar este texto porque hay varios principios que me interesa explicarles y que ustedes logren entender. ¿Cómo entró la muerte en el hombre? ¿Por dónde entró la muerte en el hombre? El pecado y la muerte, ¿cómo entraron en el hombre? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entró el efecto de la muerte en el hombre? ¿Cuándo y dónde y cómo entró? Miren, entró cuando ellos comieron del fruto del bien. Así que entonces la muerte entró ¿por dónde? Por la boca. ¿Sí o no? Dios le dijo, el día que tú comas, el día que tú comas, el día que tú pruebes, el día que tú te lo lleves a la boca, ese día, vamos a comprobarlo con la Biblia.
Vámonos ahí mismo en Génesis. Vamos a mirar cómo la muerte entró por la boca. Génesis 2. Ahorita le doy específicamente el versículo 17. Miren, como la Biblia dice, 2:17 de Génesis: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Diga conmigo, no comerás. Ahora dice, porque el día que de él comieres, ciertamente. ¿Cómo entró la muerte? ¿Por dónde entró la muerte? En la comida, en la boca. El día que Adán y Eva comieron de aquello, la muerte entró en ellos. Y a partir de ahí en adelante la muerte se vino transmitiendo genéticamente hasta el día de hoy. Entonces, aquí tenemos un principio fundamental. Si la muerte entró por la boca, ¿cómo puede el ser humano recuperar vida y contrarrestar el efecto de la muerte? Volvámonos a Génesis 3:22 y ahí está la clave. Tenga esto en mente: la muerte entró por la comida, por la boca. El día que tú comas morirás. Ahora mire lo que dice el 3:22. Dijo Yahvé Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. ¿Y qué cosa? Y tome también del árbol de la vida. ¿Y qué? Ahí viene lo bueno. Coma. ¿Y qué? Decir, la muerte entró por la boca, la muerte entró por la comida. Entonces la vida, ¿por dónde tiene que entrar? Por la boca. ¿Por dónde entra la vida? Por lo que tú comes. Ahora, lo está dando de una manera simbólica, aplicando el uso de la comida con la boca. No significa que lo que, bueno, en cierta manera sí también, porque dependiendo de lo que tú comas va a ser tu salud. Imagínense una madre de familia que a su hijo le dan todos los días durante un mes pura marucha. Dígame usted, ¿qué salud va a tener esa criatura? ¿Qué salud va a tener esa criatura? Quizás va a estar gordito, pero tripón de puro bichos y empachos y todo lo demás. Amén. Fíjense cómo la muerte entra por la boca. Y si la muerte entra por la boca, la Biblia revela que también la vida entra por la boca. Hablando figuradamente, hablando alegóricamente. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución que Dios le reveló al hombre? Amén. Miren que cuando Dios dijo esta palabra, lo dijo de manera intencionada. El hombre ya había comido, Adán y Eva habían comido muerte, y Dios da la palabra de manera intencionada para revelarle el secreto, para darle la vacuna, para darle la solución. Cómo el ser humano ahora expuesto a la muerte, condenado a morir, cómo podía recuperar vida y contrarrestar el efecto de la muerte. Y por último, cancelar totalmente el efecto de la muerte en el humano. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Comer el árbol de vida. El día que el ser humano empiece a comer del árbol de vida, en ese día el ser humano empieza a contrarrestar el efecto de la muerte. Sus días se van a prolongar y va a tener vida abundante aquí en la tierra. Y no solamente aquí en la tierra, sino que va a tener vida abundante por toda la eternidad. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán y Eva después? ¿Cuál era la solución? Para
evitar y contrarrestar la muerte en ellos. ¿Cuál era la solución? El árbol de la vida. Comer. Pero Dios no se lo permitió. No lo permitió. Yo pienso que Adán y Eva, hermanos, sí hubieran comido, pero el hecho de que Dios no lo permitió fue que ellos murieron. Es más, Dios lo dijo: si ellos extienden su mano y comen del árbol de la vida, van a vivir para siempre. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo precioso que entender. El fruto del árbol de vida tiene el poder de cancelar el efecto del árbol del bien y del mal. ¿Qué es lo que produce en el hombre el árbol del bien y del mal? Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es lo que produce? La muerte. El árbol del bien y del mal en el hombre. ¿Qué es lo que produce? Muerte. Muerte, mi hermano. El día que Adán y Eva comieron, murieron. Fueron separados. Y a los 900 tanto, ni a un día llegó Adán, ya se lo expliqué el domingo pasado. 930 creo vivió Adán. Hablando humanamente, fue mucho tiempo, pero en el tiempo de Dios, desde el concepto de Dios, no llegó ni a un día, porque la Biblia dice que 1000 años es como un día. Entonces, el efecto del árbol del bien y del mal en el hombre le produce muerte. El efecto del árbol de vida en el hombre le produce vida. Así que el efecto, hermanos, del árbol de vida, del fruto del árbol de vida, es mayor, es superior al efecto del árbol del bien y del mal. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para contrarrestar el efecto de la muerte? Del árbol. Adán y Eva tenían que hacer lo mismo. Pero aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios no les permitió entrar para que comieran del árbol? ¿Cuál sería la razón? Nótese que para Adán y a Eva era la solución que ellos comieran del árbol de vida para contrarrestar el efecto de muerte. Quiero mostrar un texto, Proverbios 18:21. Miren lo que dice la palabra: lo que hay en la boca, lo que produce, lo que tú comes. ¿Qué cosa? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? La muerte y la vida. La muerte y la vida están ¿en dónde? Lo que tú comas te va a producir muerte o te va a producir vida. Y estoy hablando en sentido espiritual. Si tú te la pasas, si tú alimentas tu espíritu de odio, palabras deshonestas, canciones vulgares, ¿qué es lo que te va a producir todo eso? Películas de terror, películas de inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que te va a producir todo eso? ¿Te va a producir vida? Te va a producir muerte. Amén. Pero si tú comes y alimentas tu alma con la palabra, con alabanzas, libros cristianos, canciones cristianas, pensamientos cristianos, conversaciones cristianas, pláticas cristianas, comentarios cristianos, ¿qué es lo que te va a producir? Vida. Amén. Entonces, hermanos, volvemos al caso de Adán y de Eva. La solución para Adán y de Eva era que ellos comieran inmediatamente del árbol de vida. Pero Dios no les permitió. Razón: porque ellos ya estaban en pecado. Si ellos hubieran comido, hermanos, en esa condición de pecado, hubieran comido del árbol de vida, hermanos, ellos hubieran vivido eternamente con una naturaleza pecaminosa. Ellos hubieran vivido eternamente en el pecado y en la maldad. Imagínense si los antidiluvianos
vivían 800, 900 años. Y entre más viejos, más malos. Miren que el hombre entre más viejo, más malo se vuelve. Amén. Y aquellos antidiluvianos, entre más viejos eran, más perversos se volvían. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios tuvo que poner un límite, pero un límite drástico a la vida de ellos. ¿Cuál fue el límite que Dios le puso a la generación antes del diluvio? Ya se lo dije el domingo pasado. ¿Cuál fue el límite de vida que Dios le puso a la generación antes del diluvio? Eran tan malos, hermanos, pero tan perversos, que Dios tuvo que acortar así. De 900 años lo tuvo que hacer así. 70, 80. ¿Eh? 70, 80 años. 120 años Dios le puso de límite. 120 años. Dice, sus días serán 120 años. Génesis capítulo 6. Póngalo por favor. Amén. Tan malos, tan perversos, que Dios tuvo que acortar la vida. Clave secreto: entre más pecado practiques, más pronto te vas al hueco, mi hermano. 6:13 por ahí. A ver. 6:3. Sus días serán 120 años. ¿Si es así? Amén. A ver, Génesis 6. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ¿cuánto? ¿Qué dijo Dios? Basta ya. Los voy a quitar de la tierra, porque no hacen otra cosa más que puro pecado. Amén. Y qué tremendo, hermanos. En 6:6, pongan el 6:6. Miren lo que dijo Dios. Versículo 6, 6:6. Se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eran tan perversos, hermanos, tan malignos, tan desobedientes, tan soberbios, tan necios de corazón, tan desobedientes, que Dios dijo: los voy a matar, ya no puedo tolerar que sigan viviendo. Esa generación pudo haber vivido más, pero por su pecado Dios les puso un límite, 120 años, y llegaron al tope de los 120 años. Y en ese día dice que las fuentes de los cielos se abrieron, las fuentes del abismo se abrieron, y empezó a caer el diluvio universal y los barrió a todos, excepto un hombre que fue justo, obediente, recto y temeroso. ¿Quieres que la vida se te prolongue? Aprende a vivir en rectitud, aprende a vivir en justicia, aprende a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Obedécele a Dios, apártate del pecado, apártate de la maldad, y tus días se van a prolongar sobre la faz de la tierra. ¿Quieres morirte pronto? Vete al mundo a pecar. No le hagas caso a la palabra de Dios. No obedezcas a Dios en tu corazón. No tomes en cuenta a Dios. Ignora a Dios. No le des lugar a Dios en tu corazón. Di: no quiero nada de Dios. No me hables. Miren que esa gente que dice: no quiero nada de Dios, ahora no, más adelante, esa gente se expone a morirse más pronto, hermano. Amén. Aleluya. Aquellos que se van de la iglesia y regresan al mundo se mueren más pronto. Ejemplos tenemos de sobra. Aquí tenemos dos personas que eran miembros de la iglesia y se fueron al mundo, hermanos, y los mataron. A los dos les dieron, los hermanos los ejecutaron, les dieron un tiro de gracia aquí en la cabeza. ¡Qué trágico, qué terrible! Uno de ellos era fundador de aquí de la iglesia cuando apenas era un jacalito. Amén. Y un domingo lo vinieron a buscar aquí en el municipio donde vivía, y se lo llevaron unos amigos a tomar. Hermanos, y por allá levantaron a los tres, y el día siguiente los encontraron muertos con el tiro de gracia en la cabeza.
Yo pienso que no llegaba ni a los 40 años, por ahí. ¿Cuántos años tendría? Usted lo conocía, hermano Cruz, hermano Tacho, hermano Liceo. Como 40 años. ¿Dónde está ahora? En el infierno. Pudo haber vivido más. El otro ejemplo, hermano, yo lo bauticé, hijo espiritual mío, hermano. Lo fui a visitar, no quiso regresar, no quiso caminar con Dios. Ahí en Paraje del Sur lo mataron. Fue a dejar un coche que le habían prestado, hermano, y ahí como 10 balazos le metieron en la cabeza. No llegó ni a sus 35 años. ¿Cuántos años tendría? 24. Como 24, 25 años. Pudo haber vivido más, pero no quiso caminar con Dios. Quiso vivir en el pecado. Se aferró al pecado. Quiso seguir llevando esa vida de desastre, esa vida pecaminosa. Se murió. Es que el hombre, entre más coma del árbol del bien y del mal que representa al mundo, más pronto se muere. ¿Cómo podemos evitar? Yo no quiero que ninguno de ustedes se muera antes de tiempo. Jóvenes, no quiero que ninguno de los jóvenes ni las jovencitas, nadie, hermanos, nadie se muera antes de tiempo. Hermanos, que si nos vamos a morir, que nos muramos pero de viejo, pero no antes de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comer del árbol de la vida, aplicar los principios de vida. Oye, mi hermano, Adán y Eva, por comer del árbol del bien y del mal, murieron. Y quisieron recuperar la vida, pero no podían. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pasar por la redención para comer de nuevo el árbol de vida. El hombre, mientras no sea redimido, no puede comer del árbol de vida. La única manera en que el ser humano puede volver a comer del árbol de vida, es que el ser humano sea totalmente redimido. Mientras no sea redimido, no puede comer del árbol de vida. Es más, vamos a analizar la manera de cómo Dios, hermanos, tapó la entrada al árbol de vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Miren lo que dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Repite conmigo: querubines. Y una espada encendida. Espada encendida, repite conmigo, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Fue por esta razón que Adán y Eva no pudieron recuperar la vida. Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque en ese estado de pecado ellos no podían. Tenían que ser redimidos para comer de nuevo. Ahora, yo quiero rápidamente ver 3 aspectos importantes. Uno, ¿por qué Dios puso querubines como una manera de evitar que el hombre volviera a comer del árbol de vida? 2, ¿por qué Dios puso, dice que una espada, como una manera de evitar que el hombre comiera de nuevo del árbol de vida? Y una espada con una apariencia un poco fuera de lo normal. ¿Ustedes han visto una espada encendida? Está hablando que esa espada dice que echaba fuego, lumbre. Amén. Encontramos 3 elementos: querubines, espada y llama de fuego. ¿Qué significado tiene esto? Estos 3 elementos, estas 3 figuras, estaban tapando el acceso para que Adán y Eva no entraran a comer al árbol de vida. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, vamos a analizar rápidamente los querubines. Los querubines simbolizan la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, inmediatamente Dios puso como un limitante, como una guardarraya. Los que son de campo saben esto. ¿Qué es lo que hacen las personas allá en el campo, hermano, para poner un límite a su parcela o a su terreno? O cuando hay fuego y están quemando en el tiempo de seca, ponen una guardarraya. Amén.
para evitar que el fuego cruce a la otra parcela. Amén. Entonces, algo similar, cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso una guardarraya. ¿En qué consistía esa guardarraya? Querubines con unas espadas, y con la espada echando fuego por donde quiera. Así que Adán y Eva no pudieron entrar, se quedaron con las ganas, sabían que la solución estaba ahí. Dios los echó, no con la intención de que murieran eternamente, sino con la intención de que fueran redimidos para volver a meterlos a que comieran eternamente del árbol de vida. Pero mientras tanto no llegara la redención, ningún ser humano podía comer de nuevo del árbol de vida. Ahora, los querubines entonces nos hablan de la gloria de Dios. Cada vez que usted lea en la Escritura y vea los querubines, siempre van a estar en relación con la gloria de Dios. Los querubines nos hablan de la gloria de Dios. El hombre no podía tocar, no podía entrar a comer del árbol, porque se iba a topar con la gloria, y en su estado de pecado y de maldad, el hombre no podía entrar, no podía tocar. Lo inmundo no puede tocar a un Dios santo. El hombre, mientras viva en un estado de inmundicia, no puede tocar a ese Dios tan santo, tan maravilloso. Dos, la espada. ¿La espada de qué nos habla? La espada nos habla de la justicia de Dios. El hombre había desobedecido, el hombre había pecado. Dios en su justicia no podía entrar, no podía permitir que el hombre se limpiara las manos y se metiera otra vez al huerto a seguir comiendo del fruto del árbol de vida como que si nada hubiera pasado. Y es que el hombre por naturaleza eso quiere hacer. Amén. Tira la piedra, esconde la mano y después sigue como que si no pasó nada. No, hermanos, Dios es justo, y a causa de su justicia Él exige que el pecado sea sancionado, sea sentenciado. El ser humano, a causa de su pecado. Entonces, cuando la Biblia habla de que los querubines tenían una espada, está hablando de que Dios en su justicia demandaba un pago por el pecado del hombre, para que el hombre pudiera ser redimido y pudiera entrar de nuevo a comer del árbol de vida. Mientras la justicia de Dios no fuera satisfecha, ningún ser humano podía comer del árbol de vida. El fuego, la llama, cuando dice encendida, está hablando de fuego, está hablando de una llama. Entonces encontramos un tercer elemento: el fuego que cubría o destellaba o salía de la espada. El fuego, ¿de qué creen que está hablando? Está hablando de la santidad de Dios. El hombre en un estado de pecado y de maldad no puede habitar en la santidad de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces encontramos tres requisitos: el ser humano pecador, condenado a la muerte por causa del pecado, sentenciado a la muerte, para que pudiera comer de nuevo del árbol de vida, tenía que tener gloria de Dios, tenía que tener justicia de Dios y tenía que tener santidad de Dios. Querubines, espada y fuego. Tres cosas, figuras, hermanos, que se necesitaba el ser humano. Tres requisitos, hermanos, a reunir para que el hombre pudiera comer la solución. ¿Cuál es la vacuna para la muerte? Vida. Vida. ¿Cuál es la solución para la muerte? Vida. La vida contrarresta la muerte. El poder, el efecto de la vida es superior a la muerte. El ser humano estaba sentenciado a morir, condenado a morir. ¿Qué tenía que hacer? Entrar al árbol de vida. Pero para poder entrar en el camino que guardaba al árbol de la vida, se topaba con los querubines, se topaba con la espada y se topaba con el fuego. Es decir, no podía entrar en
porque la gloria de Dios se lo impedía, la justicia de Dios. ¿Pero qué cree que pasó? ¿Qué cree que sucedió? Cuando Cristo vino a la tierra, vino a satisfacer primero el requisito de la gloria de Dios, vino a satisfacer el requisito de la justicia de Dios, vino a satisfacer el requisito de la santidad de Dios. Y miren, cuando el Señor Jesucristo vino a redimir al hombre y derramó hasta la última gota de su sangre preciosa para redimir al hombre de la muerte y del pecado, de hecho la Biblia dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. San Juan 10:10 dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La Biblia dice que vino para destruir las obras del diablo. El diablo produce muerte, Cristo produce vida. Ahora, ¿qué pasó? Hace 2000 años, 4000 años, desde Adán hasta el tiempo de Cristo, ningún ser humano tenía el privilegio de poder comer del árbol de vida. Pero cuando Cristo viene, vino a satisfacer la gloria de Dios, vino a satisfacer la justicia de Dios, vino a satisfacer la santidad de Dios. Y mira, mi hermano, ahora en Cristo estamos en paz. ¿Por qué? Porque mire, te voy a dar un texto. San Juan 17:22. ¿Por qué no podía entrar el pecador a comer del árbol de la vida? Porque se topaba con los querubines. Y los querubines son guardadores de la gloria de Dios. Son portadores de la gloria de Dios. Acuérdense del libro de Ezequiel. Nos dice que los querubines transportaban, y el profeta miraba en visión como un carro con ruedas, con fuego, y ahí estaban los querubines. Los serafines también diciendo: santo, santo, santo. Pero ¿qué pasó en la redención de Dios? El primer impedimento que tenía el hombre para entrar a comer del árbol de la vida fue el hombre, por causa del pecado, perdió la gloria de Dios. No podía entrar de nuevo a la gloria de Dios. La única manera para entrar a la gloria de Dios sin caer muerto es que el pecador fuera redimido y tuviera la gloria de Dios en él. Y miren qué pasó. Jesucristo vino y dijo: la gloria que me distes, yo se las he dado. ¿Por qué el Señor Jesucristo le vino a dar gloria al pecador a través de la redención? ¿Por qué nos dio su gloria? Porque la necesitábamos para entrar a comer de nuevo. He venido para dar gloria. Les he dado la gloria que me diste. Yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Quiero que el Señor Jesucristo estaba diciendo: Padre, ellos merecen la muerte, ellos están condenados a morir, pero yo vine y les doy mi gloria para que estén al mismo nivel donde estamos tú y yo, para que estemos en la misma calidad de vida, para que estemos en la misma dimensión. Eso es lo que el texto está dando a entender. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, para que estén en la misma condición, para que estén en la misma dimensión, para que estén en la misma altura, para que estén en la misma comunión. Estaban fuera del huerto, sin poder comer del árbol de vida, condenados a la muerte, porque los querubines, representantes de la gloria de Dios, eran un impedimento. Ahora, Padre, ellos pueden entrar a comer del árbol de vida, porque la gloria que necesitaban, que el pecado les robó, que el pecado se las quitó, ahora yo se las devuelvo de nuevo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es el primer requisito. Querubines, símbolo de la gloria de Dios, en Cristo fue satisfecho. ¿Cuántos tienen la gloria de Dios?
Levante su mano todo lo que tiene la gloria de Dios. Oh, en el Antiguo Testamento Dios dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Pero en el Nuevo Testamento Cristo dice: yo les doy mi gloria. ¿A quienes se les da la gloria? A aquellos que están bajo la redención, aquellos que han sido redimidos para tener derecho a comer de nuevo del árbol de la vida. En ellos le ha dado su gloria. Yo tengo su gloria, tú tienes su gloria. Ahora tenemos el privilegio de volver a comer vida. Amén. Santo Dios. Tenemos el privilegio de comer vida. Amén. Si tú te llegas a morir pronto, hermanos, es porque de plano eres perezoso y no quieres extender tu mano a comer del árbol de vida. ¿Cuál era el segundo requisito? Para que el hombre pudiera entrar al árbol de vida. Ya pasamos, ya con los querubines, con la gloria de Dios no tenemos problema. Ya tenemos su gloria. Nos la dio el Señor Jesús. La espada, símbolo de la justicia. Romanos 5:1. Oh, bendito sea su nombre. La espada era un impedimento para que entráramos a comer del árbol de vida. La espada habla de la justicia. Cada vez que usted mire una espada o lea en la Biblia una espada, ¿de qué está hablando? Está hablando de la justicia. La espada es símbolo de justicia, mi hermano. Y mire lo que dice Romanos 5:1. Oh, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues. Oh, justificados. Ahora no tenemos problema con la espada. Ese requisito ya fue llenado. Cristo vino a morir para hacer justicia por el pecado. El pecado exigía un pago. Cristo vino a dar su cuerpo, su vida, para pagar nuestros pecados, la deuda que había de por medio. Mi hermano, la Biblia dice: justificados pues por fe. Tenemos que, ya no hay problema para entrar a Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Mira, el versículo 2 lo dice más claro, mi hermano. Versículo 2. Porque también tenemos que entrada de nuevo. Al hombre, cuando pecó, se le prohibió la entrada. Dios plantó querubines con una espada, símbolo de gloria y de justicia. Pero en Cristo, en la redención, en el sacrificio glorioso, en esa sangre que vino a redimirnos, que vino a comprarnos, que vino a arrebatarnos de la condenación, de la muerte eterna, ahora Dios nos ha dado su justicia, nos ha justificado, y por medio de su justicia tenemos entrada. Ya no hay problema con la espada, ¿verdad? Los querubines ya no son un impedimento para entrar de nuevo al camino del árbol de vida. La espada ya no es un problema. Para los que están en Cristo, esa espada ya fue quitada. Esa espada ya no está a contra de nosotros. Ahora tenemos entrada libre para la gloria y para la justicia. La gloria de Cristo nos hace aceptos en el amado. La justicia de Cristo nos hace aceptos en el amado. Pero falta un tercer requisito: Fuego. el fuego. El fuego que emanaba de esa espada. Imagínense, hermano, lo tremendo que Adán y Eva hayan visto, hermanos, cuando miraron a esos seres gigantones. Estamos hablando quizá de unos 10-15 metros. Esos querubines, hermanos, superiores en fuerza y en tamaño al hombre. Si de por sí el tamaño 10-15 metros, por así decirlo, de esos querubines, hermanos, y aparte en sus manos esos querubines tenían una espada que la hacían así. Dice la Biblia que se movía de un lado a otro la espada, y en cada movimiento la espada destellaba o emanaba fuego, hermanos, simbolizando el fuego, la santidad de Dios. ¿Quién se iba a atrever a meterse, hermanos, a comer del árbol de la vida en esa condición de pecado? Espiritualmente ya estaban muertos. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se hubieran atercado, se hubieran aferrado a meterse en la presencia de Dios así,
en esa condición de pecado, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera muerto. Físicamente, hermano, hubieran caído en ese momento. Porque no hay ningún hombre inmundo, pecador, que en condición de pecado por sí mismo pueda entrar a la gloria de Dios sin caer muerto. No hay ningún pecador sucio, viviendo en pecado, que por sí mismo quiera entrar y justificarse, hermanos, para entrar con justicia delante de Dios, que caiga muerto. Peor aún, no hay ningún humano pecador que por sí mismo tenga la osadía o tenga el atrevimiento de poder tocar la santidad de Dios, que no caiga muerto. La única manera en que nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios es teniendo la gloria de Cristo, teniendo la justicia de Cristo y teniendo la santidad que nos ha dado por medio de su redención. Hermanos, Hebreos 10:10. El fuego, símbolo de la santidad de Dios. ¿Qué dice la palabra? En esa voluntad, ¿qué cosa? ¿En qué tiempo está hablando? ¿Pasado, presente, futuro? Somos santificados. Es decir, ya somos santificados. Ahora somos santificados. Yo no tengo problema para con Dios. En Cristo yo soy santificado. Antes no podía entrar, ahora puedo entrar. Tengo su gloria. Ya fui justificado y soy santificado. Puedo entrar. ¿Mediante qué? Cuerpo de Cristo. Mediante la redención, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez Y para siempre. Entonces, con los querubines ya no tenemos problema. Con la gloria ya no tenemos problema. Tenemos gloria. Con la espada, símbolo de la justicia, no tenemos problema. Ya somos justificados. Con el fuego que nos podía quemar, nos podía matar de inmediato, ya no tenemos problema. ¿Somos qué? Santificados. Vuélvete, mi amor, por favor, a Génesis 3, donde empezamos. Amén. El otro 24. Miren, de eso está hablando. De eso se tratan los querubines. Figuras de verdades espirituales. De eso se trata la espada, mi hermano. De eso se trata el fuego que había en la espada encendida. Dios la usó como figuras para darnos a entender a Adán y Eva, es decir, hombres, pecadores, mortales. La única manera en la cual ustedes pueden entrar de nuevo a comer de mí es que sean glorificados, que sean justificados y que sean santificados. Nadie de los humanos afectados por el pecado de muerte, por la muerte, por el efecto de la muerte, nadie puede entrar a Dios a menos que sea glorificado en Cristo, a menos que sea justificado en Cristo, a menos que sea santificado en Cristo. Amén. Bíblicamente estos tres requisitos ya fueron pagados. La ofrenda de Cristo, hermanos, nos ha abierto un nuevo camino. Hebreos 10:19, miren lo que dice. Este camino antiguo, camino viejo, el primer camino fue cerrado. Se canceló ese camino. El primer camino al árbol de la vida fue cancelado, fue anulado. Se necesitaba un nuevo camino por donde los glorificados, los justificados, los santificados pudieran entrar de nuevo. Mire, la palabra dice, así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, donde está plantado el árbol de vida. Ahora podemos entrar, no por el viejo camino,
versículo 20. Que dice la Biblia, me sorprendo que tan clara es la Biblia. Por el camino nuevo y ¿Por qué camino entramos ahora al árbol? ¿Y por qué un camino nuevo? Se requería un camino nuevo, porque el primer camino se tapó, fue cancelado. Le pusieron querubines, espada y fuego. Pero una vez que Cristo pagó y reunió los requisitos y satisfació, hermanos, logró satisfacer la gloria requerida, la justicia requerida, la santidad requerida. En ese momento, en la redención, un camino nuevo y vivo, Él, ¿qué cosa? Nos abrió. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El primer camino era un camino físico en la tierra. El segundo camino es un camino abierto en tu espíritu, en mi espíritu. Amén. Santo es Dios. El primer camino era terrenal, el segundo camino es espiritual. Y por ese camino espiritual ahora tú y yo podemos, ¿qué cosa? Podemos recuperar la vida, podemos comer la vida, podemos contrarrestar el efecto de la muerte. Bíblicamente habrá manera de cómo vivir más. Sí lo hay. Tenemos el camino abierto. Versículo 22, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? El camino ya está abierto. Ahí está la solución a la muerte. Ahí está la solución a una muerte prematura. Ahí está la solución para no morirse antes de tiempo. Acerquémonos, si el camino está abierto, los requisitos ya fueron pagados, la justicia ya fue satisfecha, la gloria ya fue satisfecha, la santidad ya fue satisfecha. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Para qué? Para poder entrar a comer de nuevo El árbol de la vida. el árbol de vida. ¿Qué generación más privilegiada nos tocó vivir? Me siento, hermanos, privilegiado por vivir en esta generación. Qué desgracia para los que vivieron antes del diluvio. Qué desgracia para los que murieron en el antiguo pacto, porque el camino no estaba abierto todavía. La gloria no había sido satisfecha. La espada, la justicia no había sido satisfecha. La santidad requerida no había sido satisfecha. Pero oh, qué maravilloso las generaciones que vivieron después de la redención, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque en la muerte y en la resurrección de Cristo el camino se volvió a abrir para que a partir de ahí en adelante todas las generaciones que pudieran y quisieran comer vida, comieran para que vivieran eternamente. Jesucristo dijo: el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos el derecho de comer otra vez. Ahora la pregunta es: ¿estás comiendo del árbol de vida? Amén. El árbol de vida está disponible para comer. El árbol de vida tiene un fruto que si tú comes ese fruto te va a producir vida terrenal y vida eterna. Yo no sé cuántos en este año 2013 quieren empezar a comer del fruto del árbol de vida. Pero en lo que respecta a mi persona, yo estoy comprometido
comprometido con Dios a compartir de ese fruto. Yo me he propuesto comer del fruto del árbol de vida. Mira el fruto. Por eso se le dice árbol de vida, porque su fruto produce vida. Y no solamente produce vida física, produce vida eterna. Yo me he propuesto, hermanos, comer a partir de ahora en adelante, comer más y más y más del fruto del árbol de vida, a fin de que yo pueda llegar físicamente hasta el límite establecido por Dios. Y después, aunque este cuerpo se me acabare, en la eternidad tengo una vida nueva preparada para mí, donde ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Hermano, la palabra le dice que al que venciere en la eternidad se le dará a comer eternamente del fruto del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 habla acerca de eso. Ya voy a terminar. ¿Quién será el árbol de vida? Cristo. ¿Te atreverías a comer de su fruto en este año? ¿Cuántos quieren comer sinceramente del fruto del árbol de vida en este año? Ok, ¿saben de qué manera lo van a demostrar? No faltando a la iglesia, sobre todo los domingos. Porque cada domingo el fruto del árbol de vida va a ser repartido para todo aquel que lo quiera comer. ¿Cuántos están comiendo del fruto del árbol de vida en esta tarde? ¿Cuál es el fruto del árbol de vida? Grítelo fuerte, pero ¿cuál es el fruto del árbol de vida? La palabra. Cristo es el árbol de vida y su fruto es la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer para evitar una muerte prematura? Cómete la palabra, porque no solo de pan. ¿De qué va a vivir? Oh, aquí hay entendimiento. Aplica sabiduría y entendimiento a esta palabra. No solo de pan, repítelo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tengo que hacer para tener vida en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida se prolongue, para que mis años se extiendan, para que viva más en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer? Comer la palabra. No solamente voy a tener vida abundante en esta tierra, voy a tener una vida eterna. Quiero terminar Proverbios 3:18. De Proverbios. Miren, ¿a quién se refiere? Usa el pronombre femenino, no es un pronombre masculino. Ella es un pronombre femenino. Entonces no está hablando de Cristo, porque cuando la Biblia habla acerca de Cristo usa el pronombre masculino, él. Entonces no está hablando de Cristo, aquí está hablando de la Biblia, la palabra. Y miren lo que dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Fruto del árbol de vida, porque el fruto y el árbol tienen el mismo género. El fruto y el árbol tienen la misma naturaleza. La palabra tiene la naturaleza de Cristo. Jesucristo dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son... A ver, ¿quién ha leído ese texto? Son vida. La palabra tiene vida. Cristo es la vida. Este es el fruto de Cristo. La palabra produce vida. La palabra es el fruto de vida. Si tú la comes, bienaventurado serás, porque vivirás más sobre la tierra. Este es un principio fundamental que quería enseñar. A partir de aquí en adelante voy a hablar de 12 principios que hay en la Biblia de cómo hacer que nuestros días
días físicamente se prolonguen. Está hablando de la justicia, está hablando de la obediencia, está hablando de honrar a los padres, está hablando de amar a Dios. Hay muchos principios, hermanos, que si los aplicamos, yo te aseguro, hermano, que no te vas a morir antes. Vas a morir pero de bien, pero no antes. Aquí donde tú tienes que tener entendimiento, sé sabio, busca la vida. No andes buscando la muerte, el pecado te va a matar, el pecado produce muerte. No seas tonto, busca a Dios, arrepiéntate, te va a ir bien, vas a tener vida. El cerrar el corazón a Dios, el no tomar en cuenta a Dios, hermano, es una actitud bruta, por así decirlo. ¿Qué es lo que refleja una persona que no quiere nada con Dios? Que es tonto, menso, no sabe, no tiene entendimiento. Buscar a Dios es buscar la vida. Imagínese, le endurece su corazón a Dios, se muere más pronto y por último lo tiran como leña en el infierno. ¿A poco no es brutalidad eso? Desperdiciar una vida y terminar como leña en el infierno. No fuiste diseñado para terminar como leña en el infierno. Fuiste diseñado para estar en la eternidad como una piedra preciosa en el tabernáculo de la Nueva Jerusalén. Amén. ¿Qué prefieres? ¿Ser leña en el infierno o ser una perla adornada, adornando el tabernáculo de Dios en la eternidad? Qué desgracia para aquellos que tienen el privilegio de convertirse eternamente en perlas en el cielo y por un descuido optan por terminar como leña en el infierno. Se sabe, mi hermano, se sabe, mi hermano. No fuiste diseñado para morir, fuimos diseñados para morir, para vivir. No podemos evitar la muerte, pero sí podemos hacer que la vida se extienda.